¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión, pues nuevamente nos vestimos de gala. Tengo como invitado a David Buenfil Friedman y ahora les platicaré quién es David. David, bienvenido, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y buenas noches a todos. Bien, muchísimas gracias, mi querido David. Déjenme les platico un poco quién es David. David, a pesar de que tiene un look muy joven, aunque mira, yo tengo más caras que tú, pero bueno, será porque te llevo algunos años, pero bueno, tiene una amplísima experiencia en el ámbito organizacional. Déjenme les platico un poco quién es David. David es egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica en Kettering University, posee un MBA de Wharton y una maestría en estudios internacionales por el Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania. Tiene más de 25 años de experiencia en cargos clave en diferentes empresas. Fue fundador de VidaLink, administrador de beneficios farmacéuticos en Brasil y en Innovar, una incubadora latinoamericana de empresas por Internet. Fue consultor en Booz Allen Hamilton de Brasil, fue country manager por Hayden Inc., ingeniero de manufactura para General Motors en Estados Unidos, en México y Alemania. Ya tiene un rato siendo el CEO de Scandia Latinoamérica, fue en algún momento el director general y director comercial para Scandia México y anteriormente tuvo el rol de CEO de Asia y Latinoamérica para Old Mutual antes de que se convirtieran en Scandia y siendo responsable también de los joint ventures con China y la India, así como de las operaciones locales de Colombia, Uruguay y México. Así es que tenemos aquí a un flamante CEO, experto en el tema de Scandia. Es una empresa aseguradora, fondos de inversión, servicios financieros, pensiones, ahorro. Y entonces, bueno, tienes ya un buen rato, mi querido David, al frente de Scandia en Latinoamérica. Y como este programa se llama Ser Líder, bueno, pues la pregunta obligada y es, ¿cómo te ha ido en el ámbito de liderazgo encabezando Scandia Latinoamérica? Muy bien, pues muchas gracias, Santiago, y un saludo a toda tu audiencia. Pues mira, me ha ido bien que llevo aquí 18 años, un poquito más. O sea, yo empecé aquí pensando que era un proyecto de 2, 3 años, y ya llevo 18. En realidad, como viste al inicio de mi currículum, eran temas más emprendedores. Había montado negocios inclusive de Internet, en la primera ola de Internet, en Brasil, en otras partes de Latinoamérica. Y como emprendedor, pues que es una vida muy divertida, pero también un poco difícil, porque tienes que pues, trabajar, ahora sí que se podría decir, más hacia los demás que hacia ti, porque estás dando de todo. Y cuando vino el crash del .com hace muchos años, pues se nos acabó el dinero que teníamos de inversionistas y tuvimos que cerrar una parte de los negocios, no toda. Y ahí surgió la oportunidad de regresar a México y fue cuando Scandia en su momento me buscó para empezar la línea comercial de productos. Y yo dije, bueno, pues es un trabajo que paga sueldo, que llevo 2 años sin cobrar, montando, emprendiendo, y ahí pues entré, dije pues voy a hacerlo por 2, 3 años y luego me salgo a hacer otra cosa, pero honestamente el tema de constante innovación, constante cambio, movimientos, cosas nuevas, viste ahí países nuevos, tuve bastantes oportunidades de trabajar con China, con la India, con Uruguay, con Colombia, con México, pues dio temas muy interesantes que para el liderazgo o para mí son importantes, de sentir ese cambio constante, esa oportunidad, esos retos de ir evolucionando. Y pues aquí estoy, 18 años después, para lo que para mí era un proyecto de 2, 3 años. Fíjate, y también pregunta obligada, porque veo tu formación, estudiaste Ingeniería Electrónica en Kettering University, hiciste un MBA en Wharton, hiciste una maestría en estudios internacionales en The Lauder Institute en Pensilvania, y la pregunta es, ¿en alguna de estas formaciones te enseñaron a ser líder? Pues yo creo que el líder lo aprendes más sobre la marcha, o sea, te enseñan conceptos, yo creo, y de lo que más yo siento que aprendí es de las visitas, ¿no? Porque
por fortuna, pues Wharton, siendo una muy buena universidad, una Ivy League, pues tenía invitados recurrentes, unos no tan prominentes como Donald Trump, que me acuerdo que fue en esa época en 1998 a visitarnos, pero otros como Michael Dell o diferentes pues, empresarios muy importantes que inspiraban, ¿no? Entonces, yo diría que sí, hay unos temas de liderazgo que te enseñan, temas claves como escuchar, el pensar en el cliente. O sea, hay cosas que sí son conceptuales, pero mucho las ideas inspiradoras provienen de escuchar a los demás y vivir en el día a día la está pasando. Entonces, yo te diría que es una mezcla. Yo diría 80% ha sido sobre la marcha y 20% quizás ha sido el tema más académico, aunque hay una parte muy importante que es la de exploración personal y aprendizaje personal. Entonces, yo creo que hay muchos libros, podcasts, TED Talks, que sí generan digamos, ese ecosistema de aprendizaje que puede servir mucho para aquellos que están tratando de emprender este camino de liderazgo y de cómo manejar a gente y cómo tratar de inspirar a los demás, cómo ser transparente, cómo poder realmente ser directo, sin herir sentimientos, al mismo tiempo crear conflicto, que crear conflicto a veces es sano, o sea, es sano ese conflicto que genere oportunidad de diálogo, que no sea una mentalidad de borrego, de todo lo que dice alguien, seguirlo, querer que te critiquen. Creo que es importante recibir la retroalimentación. Entonces, yo creo que esa combinación, por lo menos a mí me ha resultado, e inclusive conociendo las diferencias culturales que existen entre los diferentes lugares donde tengo la oportunidad de liderar equipos, entre Brasil, entre Colombia, entre lidiar en su momento con mi equipo en Sudáfrica también que tenía, gente en China. O sea, realmente ahí es donde entiendes los diferentes aspectos del liderazgo y las particularidades culturales de cada lugar. Sí, y mira, es un poco, este programa se llama Ser Líder y básicamente se llama Ser Líder porque hace algunos años, cuando escribí el libro con ese mismo título, me di a la tarea de hacer labor de investigación y ver en qué formaciones universitarias nacionales e internacionales, porque he tenido la oportunidad de, pues, como tú bien lo sabes, de acompañarte, por ejemplo, en Colombia y aquí en México. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar con empresas en Estados Unidos, en Centro, Sudamérica, en Europa. Y la primera pregunta que siempre hago a los VPs, a los CEOs, a los directores generales, a los dueños de las empresas, es ¿en dónde aprendiste a ser líder? Y porque es un reclamo. Tengo muchos años vinculado con universidades, también en todas partes del mundo, y es un reclamo justo que les hago. Les digo, oye, no llevé una sola materia de liderazgo. Sí, me invitaste a muchos webinars, a muchos seminarios, a muchos congresos, invitaste a muchísimos dueños de empresas, a gente que exitosa y que, bueno, pues por supuesto me sirvió escucharlos y algunos los modelé, algunos los igualé, algunos los copié, algunos decidí que por supuesto ese estilo no me gustaba, pero no llevé una sola materia o varias materias a lo largo de mi formación de pregrado, de grado y de posgrado, en donde me dijeras específicamente estas son las 30, las 40, las 50 habilidades que requieres desarrollar y que vamos a verificar si las tienes o no las tienes, y si no las tienes, que las aprendas, las desarrollas y las incorpores. Entonces este es un tema y por eso pues, surge ¿en dónde aprendí a ser líder? Y el 90% de las respuestas es sobre la marcha. Ahora, aquí tú tienes una grandísima ventaja, David, y es que tienes la escuela del emprendedor, que no todos los que han pasado por jefe de departamento, gerente, subdirector, luego vicepresidente, luego CEO, no muchos tienen el expertise de haber sido emprendedor y de lo que cuesta pues, ser tu propio jefe y de que nadie te dé cuerda o te cargue la pila, y que si no tomas tú la iniciativa y si no corres tú los riesgos y si no comunicas y si no escuchas y si no buscas inversionistas, pues tus proyectos no salen adelante. Sí, es un tema sin duda pues que cuesta trabajo, porque a veces no es tan fácil la vida de emprendedor, aunque es una vida de aprendizaje acelerado, yo diría. O sea, aprendes y en su momento yo pues tenía 30 años, ¿no? Cuando me lancé de emprendedor, entonces aprendes muy rápido
cometiendo errores, pero también aprendiendo de los errores. Hoy en día en Scandia, con alrededor de 1,000 empleados entre Colombia y México, tenemos más de 7,000 distribuidores. Se vuelve un tema de aprender de esos momentos para seguir teniendo esas relaciones interpersonales que sí se mantienen y que sí te permiten ir adelantando a pesar de vivir más en un ambiente corporativo, que es lo que hoy tenemos en Scandia. Pero hay una premisa que se conserva. Creo que si uno le pone mucho foco a los clientes, que es lo que tratamos en Scandia, de estar muy orientados hacia el cliente, pensar en su bienestar, pensar en su futuro, que acompañe con el sueño que tenemos. Si uno le puede dar ese toque también emprendedor de tener ese sueño más transformacional, creo que se logra tomar un poco de lo del emprendurismo de la mano con el mundo corporativo, sin meterle la burocracia del mundo corporativo, que es algo que naturalmente se va dando, pero también con las políticas y procesos un poco más estructurados del mundo corporativo versus el emprendurismo, que también llega un momento que cuando las empresas maduran tienen que tender hacia eso, porque necesita más estructura. Cuando tienes más gente, tienes que tener más procesos, tienes que tener políticas. Ahora, sin duda hay monstruos como Netflix que han logrado también cosas maravillosas sin tener una estructura corporativa muy, muy rigurosa, pero sí hay cierta forma de liderar con el ejemplo y de llevar a la gente a tener una orientación muy clara hacia dónde va el rumbo de la empresa. O sea, creo que si uno logra transmitir con claridad ese sueño por atrás de la empresa, logra llevar a la gente y que trabajen en equipo, gente que sea, yo diría, humilde, que pueda trabajar en equipo, gente que realmente sea inteligente emocionalmente. Creo que esos puntos son cruciales para lograr, pues ahora sí que una máquina que opere en forma positiva. Y por fortuna, pues sigo aquí porque creo que hemos hecho las cosas de una forma bien. Hemos, como tú dices, apoyado a muchos ejecutivos con coaching, con diferentes oportunidades de mejorarse a sí mismo, de tener retroalimentación. Pero pues sí, yo diría que sí me ayudó mucho el tema de haber hecho el emprendurismo primero, pero también sobre la marcha dentro del mundo corporativo hay mucho que se puede aprender y hay muchas best practices que se van implementando hoy en el mundo corporativo. Sí, y mira, te estoy escuchando y estoy haciendo como mi checklist, ¿no? De, ok, está hablando de esto que está relacionado con tal habilidad y está hablando de esto que está relacionado con tal habilidad. Y el tema es que ojalá y tuviéramos pues este checklist o tuviéramos esta lista comparativa de decir, ok, de estas, mira, y te platico un poco porque lo trabajo todos los días. Ahora que me he metido mucho al proceso de mentoring para mentores, para formar mentores dentro de las organizaciones, me dicen, oye Santiago, pues queremos capacitar a los mentores, y les digo, sí, pero primero tenemos que verificar si tienen las habilidades. Ah, caramba, ¿cómo? Y le dije, sí, cimiento, por lo menos 40 habilidades psicosociales emocionales, porque técnicamente pueden ser extraordinarios, pero si no tienen desarrolladas las habilidades psicosociales emocionales, tenemos un severo problema. Pero esos son los cimientos. Ahora, luego sigue las 30 habilidades individuales de un líder, y luego cuando ya tengo gente que me reporta, entonces las 20 habilidades colectivas de un líder, las de un líder de líderes. Ahora, ya tengo las psicosociales y ya tengo las de liderazgo, ¿ya estoy listo? No. ¿Cómo? No, porque esas son estas competencias básicas mínimas, pero ahora requiero desarrollar las habilidades gerenciales, y luego desarrollar las habilidades directivas, y luego reconocer cuáles de las gerenciales ya como director requiero dejar de hacer para no incurrir en el famoso micromanagement, porque luego le pagamos a muchos directores que siguen comportándose como supergerentes, y sabes perfectamente de lo que hablo. No, y es un reto. Fíjate que el tema de delegar hacia arriba es un tema bien difícil de resolver, porque uno quiere ayudar y tomar decisiones, y uno, podríamos decir, como encargado o con espíritu positivo, quiere tomar control, pero a veces hacemos un daño a los demás al no permitir que hagan sus propios errores, que aprendan de los errores, que tomen las decisiones,
y ser más coaches, ¿no? Ser más mentores, como tú dices, y menos calificadores o los que les dice si sí o no a lo que te dicen, porque entonces no prospera la organización en su totalidad. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay muchas habilidades. Yo la verdad no me he puesto a ver si son 30, 50 y dónde, creo que es más para gente como tú que son muy, muy estudiosos en el tema. Yo creo que lo tomo un poco más como un tema de aprendizaje innato que he visto, pero sin duda yo creo que sí se puede enseñar el liderazgo, se puede llevar hacia ser un mejor gerente, ser un mejor director, ser un mejor líder, ser inspirador, y también entender que, por lo menos desde mi punto de vista, un gran líder lo que tiene es energía en lo que hace bien, o sea, saber cuáles son sus fortalezas. Un buen líder logra identificar cuáles son sus fortalezas y le aplica la mayor parte de la energía a esas fortalezas, y donde sabe que hay debilidades busca complementarlas con otras personas. Y uno de los retos más grandes como líder es no contratar gente igualita a ti, porque entonces no complementas nada, ¿no? Bueno, mira, a pesar de que puede ser que tu trabajo esté en riesgo, porque a lo mejor el otro es mejor, o contratar siempre a alguien mejor, pero eso creo que es un tema crucial. Y esto que acabas de decir, mira, me ocurrió hace algunos años trabajando con un banco muy importante, y entrevistándome con el CEO, me decía, ¿cómo los ves? O sea, refiriéndose a su equipo. Y yo le dije, pues mira, tenemos un pequeño problema. Y me dice, ¿pero por qué problema? Y le digo, pues mira, tienes 12 reportes directos. Y lo que he visto, y perdón si pongo el dedo en la llaga, es que conforme más va creciendo la gente en esta organización, más se parecen a ti. Entonces, van al mismo sastre, la misma marca de corbatas, de cinturones y de zapatos, la misma marca de automóviles, parece ser que asistieron a las mismas escuelas, juegan golf en el mismo club. Entonces llega un momento en que conforme más van accediendo estos vicepresidentes o directores generales de los diferentes negocios a esta ¿cómo se llama? Consejo directivo, pues se convierten en minimis, porque entonces son copia, calca, idéntica al CEO, porque si son demasiado disruptivos, pues como que espanta, y entonces pues no son bienvenidos en el clan, ¿no? Total, la diversidad es clave, desde mi punto de vista es un tema esencial, y por eso decía también al inicio, crear conflicto no es malo, o sea, no forzar un conflicto de forma negativa, sino de crear ese espacio para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, y tener todo el debate. Eso sí, al final, al cierre, uno tiene que llegar a decir, vamos a trabajarle. A lo mejor no estoy 100% de acuerdo, pero ya me subí al barco y vamos a darle las ganas a que esto salga. Si sale algo mal en el camino, pues corregimos. Lo que no puedes tener es unos pensando una cosa, esperando a que se equivoque otra persona. Boicotear en el camino, ¿no? Para demostrar que tengo la razón. No, o sea, soy lo suficientemente ético y profesional, aún no estando de acuerdo, me alineo, por supuesto. Exactamente. Y creo que el tema de, bueno, no sé, a lo mejor no es la mejor palabra humildad, pero el tema, vemos de voy a llamarlo, a veces para crear confianza, para crear mucha confianza, se tiene que también tener un sentido de vulnerabilidad, es decir, estar aceptar tus errores, ¿no? Aceptar que no sabes todo y que necesitas apoyo de los demás, y cuando seguramente a alguien vas a herir en el camino, pues poder pedir perdón, avanzar, o sea, es tema de relaciones humanas, honestamente. Y esto que acabas de decir de la vulnerabilidad, que me parece fundamental y que es una habilidad importantísima en el ámbito del liderazgo, y no confundir vulnerabilidad con debilidad, porque mucha gente dice, no, es que no puedo mostrarme vulnerable. No, a ver, perdóname, muéstrate lo más vulnerable que sea, pero nada más no ligues la vulnerabilidad con la debilidad, porque no tiene nada que ver. De acuerdo. Sí.
Y porque también entender justo en que como líder me pongo al servicio de los demás. O sea, esta frase que me encanta que es, la persona que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces es ponerte al servicio genuina y auténticamente del otro y no como una obligación, sino asumir esa responsabilidad como líder. Y porque también un poco, David, es el entender que ser gerente, que ser director, que ser CEO, que ser el dueño de la empresa, eso no es sinónimo de ser líder. De hecho, hace un par de años el CEO de Great Place to Work publicó en su libro que más del 90% de los gerentes y directores que él conoce son pésimos líderes. Entonces, ¿quién dijo que ser gerente o director es sinónimo de ser líder, no? Total. Hay una analogía que se usa bastante, que creo que es buena practicarla, y le llaman el del espejo y la ventana. Es decir, cuando las cosas están muy bien, hay que ir hacia la ventana y agradecer y mostrarle a los demás mostrar hacia el mundo lo bien que lo hacen los demás. Y cuando las cosas no salen tan bien, hay que usar el espejo y volver y decir, mira, aquí yo fallé, pero vamos a hacerlo mejor. Pero siempre tratar de dar ese aspecto del equipo, de seguir mostrando que se trabaje en conjunto, porque al final, pues una empresa es un conjunto de personas, pero personas buenas, ¿no? Porque también puede haber personas malas, personas buenas que logren entregar resultados, que tengan una meta en conjunto, que tengan claridad en la estrategia, que es muy importante, y que logren ejecutar. Y yo creo que muchos me decían, pues, el propósito de una estrategia es, pues, traerse un cliente y mantener un cliente. O sea, al final de cuentas es lo que quieres hacer. Y si lo haces bien, pues las empresas continúan y perduran y van progresando. Y muchas veces hay empresas muy buenas que han fallado por un tema disfuncional en los equipos. Eso es algo que hay que tratar de evitar. Y que es terrible, porque mira, es también algo que comparto. Trabajando ahora con un grupo de CEOs, me pidieron que les diera algunas charlas, algunas cosas, y bueno, pues para variar, ya sabes, por mi propia deformación como coach, pues normalmente hago preguntas incómodas, y una de las cosas que les dije a muchos de ellos es, a ver, ¿tú crees que porque eres exitoso económicamente, entonces eres un gran empresario? Y perdóname que te lo diga, eres un excelente comerciante que has acumulado riqueza, y te lo reconozco, pero como empresario eres un muy mal empresario porque eres un muy mal líder. Oye, Santiago, no me digas eso. Es que, a ver, tienes 30 años trabajando, 40 años trabajando, has acumulado riqueza, sí, nada más que no desarrollaste las habilidades de liderazgo, tratas a tu gente muy mal, entonces los usas como moneda de cambio, los exprimes, le sacas jugo y cuando ya no sirven, el que sigue. A ver, sí. ¿Has sido capaz de capitalizar el aprendizaje y desarrollar este seniority? Bueno, pues, Santiago, soy exitoso. Sí, pero ser exitoso económicamente no significa que fuiste capaz después de 40 años de desarrollar este seniority. Sí, de acuerdo. Y típicamente eso que tú describes son las empresas que tienden a no perdurar en el tiempo. O sea, sale esa personalidad fuerte o el poderío, porque es más un tema de poder. Sí. Deja de existir. Ahora, el tema es si uno transfiere ese liderazgo, si forma esa colectividad de conocimiento. Creo que eso da la posibilidad de tener empresas que perduran más sobre el tiempo y que van evolucionando a las necesidades del momento. Sí, y algo que yo te reconozco, David, es que has sido capaz de formar a tu gente. Porque conozco a tus reportes y sé de la íntima relación que tienes con ellos y que estás hablando con ellos constantemente, y que además tienes muchos años de conocerlos y de trabajar con ellos, y entonces la relación va más allá de lo profesional, lo cual genera un gran nivel de confianza y de cercanía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo honestamente vivo bajo la premisa que la realidad pasamos, yo diría, más de la mitad de nuestras vidas en el trabajo, y tiene que ser gente con la que puedas convivir, seres humanos muy buenos. No quiere decir que tienen que ser tus mejores amigos, no. Hay que tener un interés genuino, porque interés no genuino existe, pero interés genuino en conocer sobre ellos, en extender las puertas, en apoyarlos,
y que ellos también se sientan con la tranquilidad, que es difícil, de darte retroalimentación y saber decirte que no, saber decir que algo estás haciendo mal. Esa parte es bastante difícil, pero es algo que sí recomiendo ampliamente tratar de fomentar. Y el tema de conocer más la parte personal de cada quien es algo que nosotros fomentamos mucho. Nosotros empezamos nuestras reuniones mensuales con el equipo, pues diciendo cómo nos ha ido en temas personales y del trabajo, y tratando, obviamente, al inicio es un poco incómodo, no sabes qué decir, te van a ver débil o qué, pero al final ya uno logra esa vulnerabilidad que hablábamos, donde uno ya se siente parte de que te dejen entrar. Y creo que curiosamente esto del Zoom ha sido muy chistoso, porque antes había la barrera de el trabajo y la casa, y ahora con pandemia y con Zoom de repente pues bienvenidos a mi casa y a mi sala, y se mete mi hijo, etcétera. Y eso también creo que es un cambio un poquito de paradigma en dónde está la distancia entre lo personal y lo laboral, y creo que cada vez tienden a ir más de la mano. Y sobre todo, regresando al tema de formar a tu gente, es como esto, sin que se convierta en una obligación, pero es un estilo de liderazgo que entonces permea en cascada hacia el resto de la organización. Entonces tú te pones al servicio de tus colaboradores y ellos a su vez de sus colaboradores, y entonces aceptamos que parte de nuestra responsabilidad es formar a nuestra gente y no pasarle la estafeta a talento, a recursos humanos, a capacitación y decir, pues mira, a esta persona le hace falta esto y esto y esto y esto, ahí te lo encargo, bye, porque yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? No, eso no funciona, honestamente. O sea, funciona para generalizar temas, pero decirle, uno le tiene que dedicar tiempo a esto, y yo creo que como líder uno dice siempre la estrategia y no sé qué, pero el tema es people management. O sea, el tiempo que estás con la gente es clave, y ahí debe de ir el foco de fondo de ser un líder, es en escuchar, en poder apoyar. Sí, tomar decisiones es clave, pero uno sabe cómo transmitir esas decisiones que ojalá vengan de los demás, y uno ayude ahora sí que al coaching, más que nada. Sí. Y justo también este tema, cuando ya llevas mucho tiempo en una posición, que a veces yo también hago la pregunta incómoda, y es ok, ¿cuánto tiempo llevas sentado en esta silla? Pues 3 años, 5 años, 8 años. Ok, ¿quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Y cuando la contestación es no, nadie, le digo, uy, pues perdón, no has hecho un buen trabajo, ¿no? Sí, no, total. Ese tema de sucesión es muy importante, y un tema, o sea, uno debería de poder irse de vacaciones feliz 10 días, 15 días, ojalá más, pero bueno, no, hablemos de cosas más razonables, y que el negocio marcha, el negocio opera y que sigue su curso. Y un tema importante es que yo lo comentaba al inicio, es compartir ese sueño, ¿no? Nosotros, de fondo, para nuestros clientes tenemos un sueño de que cumplan sus objetivos financieros, de realmente empoderarlos para tener un mejor futuro financiero, aprovechar beneficios fiscales, pensar en su jubilación, cómo apoyarlos. Creo que si todo el mundo comparte eso y lo vive internamente, también da mucho más paz y tranquilidad de que hay un sueño claro, objetivo, y que todos siguen, que todos lo compran, un propósito mayor, yo le llamaría, el propósito realmente de por qué estamos aquí en esta empresa. Y porque además tienes, como está estructurado el negocio, tienes una combinación muy interesante, porque tienes un área muy estructurada, un área administrativa y operativa muy estructurada, pero luego tienes a una serie de distribuidores que son tus socios y que son entrepreneurs, y que tú, teniendo el background de entrepreneur, sabes perfectamente, te puedes poner en sus zapatos y qué es lo que están sintiendo y qué es lo que están pensando, y entonces tienes esta doble cachucha, entonces fungir como el CEO de una estructura, pero también poder incentivar y poder apoyar a estos entrepreneurs porque sabes por lo que están pasando. Es correcto, y ese es un tema fundamental. Al final tienes que entender cuáles son las dinámicas de tus clientes, de tus stakeholders, llamémosles así, y ver cómo uno se encaja y cómo lidera en cada ámbito, y mucho pues buscar cómo apoyar, ¿no? O sea, y sobre todo en estos momentos de COVID, pues, sí ha sido un tema de buscar realmente apoyar y ser muy humanos y muy agradecidos, honestamente, porque también
son momentos difíciles, pero mucha gente lo ha sorteado bien, otros no tan bien, pero esa solidaridad que se puede lograr creo que es crucial. Bien, pues muchísimas gracias por esta media hora de tu tiempo y de compartirnos tus experiencias, tu amplia trayectoria y el cómo encabezando el CEO Scandia en Latinoamérica, ¿cuál ha sido el trabajo de David Buenfil Friedman como líder de líderes, ¿no? Porque son muchas personas que trabajan contigo y cómo aceptando esta responsabilidad y desde esta humildad que me decías, que es finalmente el ponerse al servicio de los demás, cómo esto puede permear hacia el resto de la organización. Entonces, David, muchísimas gracias por tus aportaciones, enriquecen muchísimo el tema. No, gracias y qué bueno poder contribuir, aunque sea con un granito, al aprendizaje de los demás y sin duda ponernos a su disposición, tanto en Scandia como yo personalmente, pues para eso estamos y seguir apoyando y desearles todo lo mejor en este journey de conocimiento, este trayecto de conocimiento para el liderazgo. Pues muy bien, muchísimas gracias, mi querido David. Y amigos, los esperamos, como siempre, los jueves a las 9 de la noche en un capítulo más de la serie Ser Líder. Los esperamos la próxima semana en un capítulo más. Muchas gracias y buenas noches.